Buen día, jurados. Nuestro trabajo se llama Implementación de Estrategias Pedagógicas para el Fortalecimiento de Lectura de Futuros Docentes. Este proyecto está a cargo de la docente Kelly Bedoya y Yurami Llanos Casares. Este proyecto se desarrolló en la institución educativa normal superior de Icononso, Tolima, con maestros en formación del ciclo complementario. Surge la necesidad de comprender por qué los futuros docentes no establecen una relación significativa con la lectura. Si son quienes van a desempeñar pues un papel esencial en la construcción de comunidades lectoras y en la transformación educativa del contexto de sus propios territorios. De esta investigación pues también emerge la necesidad de entender por qué los docentes en formación no tienen una inclinación hacia la lectura como un ente formativo, académico, social, pedagógico, reflexivo y crítico frente a la lectura. ¿Mm? Estando en esta investigación, pues pudimos reconocer desde la experiencia institucional que se evidencia la separación entre la lectura como una función académica y la lectura aceptada como una práctica formativa. ¿Mm? Nuestro proyecto logra generar nuevas formas de pensar, de desarrollar un pensamiento más crítico, más reflexivo, dando un verdadero origen al significado social de lo que es la lectura, generando un cambio en el reconocimiento de su propio territorio, que fue clave en este proyecto. Aquí encontramos cómo fortalecer las estrategias pedagógicas actuales para resignificar la lectura y la escritura en los maestros de formación desde un enfoque situado. Ya estando en la práctica con ellos, en la experiencia institucional, pudimos evidenciar la baja motivación que tienen hacia la lectura. Ellos no leen, no les gusta leer. eh, Desde una parte emotiva, desde algo que los emocione, que les llame la atención, sino simplemente leen textos académicos que son enviados por medio magnético, no tienen una articulación con el PEI, los estudiantes en formación complementaria, los futuros docentes, ni los docentes que laboran en la institución tienen una compenetración con lo que es el proyecto lector. Es totalmente desarticulado el PEI y el proyecto lector, entonces no tienen esa concepción del gozo literario. Solo se ve desde la manera académica, desde la manera de aportar una concepción de un trabajo, responderlo, pero no desde el gozo literario, dejando esto una visibilidad notoria en lo que es solo la instrumentalidad de la lectura como tal. La institución cumple un papel fundamental en el territorio por el conflicto armado y la desigualdad social. La institución educativa normal superior, pues siendo esta única en el municipio de Icononso con la énfasis en la formación de docentes, pues tiene una responsabilidad directa en la formación de docentes idóneos, en formación de docentes íntegros para laborar en el contexto rural, un contexto que para ellos pues es muy conocido, siendo que vienen del propio conflicto, siendo ellos victimarios o siendo víctimas. Es el caso que tenemos estudiantes en formación, maestros en formación, que son excombatientes o hijos de excombatientes, entonces pues esto genera una mayor responsabilidad de la institución educativa en la formación y en la transformación de nuestra postura frente al tejido social. Bueno, la institución está comprometida a la transformación social, a la inclusión, con nuestros aportes que hicimos en las estrategias educativas que se implementaron, las estrategias de lectora que implementamos con la docente Kelly, se logra una transformación social, una
un fortalecimiento en la lectura y en la escritura de los maestros en formación del ciclo complementario en la institución educativa, ya no la miran desde la perspectiva de que solo es algo académico, sino con el gozo de saber de su propia historia, de su propia formación, dejando a un lado la apatía que encontramos en un principio frente a la lectura. Bueno, la fundamentación teórica de nosotros está basada en tres grandes teóricos, Daniel Casani, Paulo Freire y Elizabeth Gellin. Bueno, Casani nos habla de la lectura como una práctica social, una práctica donde no solamente está incluido el texto como tal, sino también el contexto, la cultura del quien lee, el entorno y las experiencias de este mismo lector. Es decir, que pues cada persona pues interpreta lo que lee de acuerdo con su entorno y sus conocimientos previos. Aquí descubrimos y evidenciamos a través de nuestro proyecto que los estudiantes se encuentran totalmente apáticos a la lectura porque no la encuentran amena, porque no encuentran algo que realmente sea del contexto de ellos, sino simplemente es una lectura de tipo académico para entregar tareas o para dejar tareas. Entonces, en esta parte, el teórico Casani nos hace una reflexión sobre lo que es realmente la lectura como una práctica social. También está Paulo Freire, que nos habla de la lectura como liberación. Él nos plantea pues que la liberación, la lectura es una herramienta de liberación. No se trata solo de entender un texto, sino el saber para qué lo entendemos, cómo lo vamos a reproducir, qué fundamentos tiene, qué calidad y qué desarrollo social se le puede dar a este texto. Y así, pues encontrar una realidad social del por qué y para qué la lectura. Caso que también evidenciamos en los estudiantes de formación, que ellos no le encuentran como esa transformación social a la lectura, sino simplemente la tenían ahí como en rezago, leemos por leer, más no como una liberación. También tenemos a Elizabeth Jaylin, que nos habla de la lectura y la memoria histórica. Nos habla que a través de la lectura podemos tener una memoria histórica y recordar de dónde somos, por qué somos, para qué somos y para dónde vamos. En los maestros en formación, esto tuvo una connotación muy importante porque entendieron la importancia de la lectura para saber de su propio contexto y de su propia transformación, de su tejido social, de saber de dónde viene y para dónde van. Entonces, estos tres teóricos enmarcan nuestro proyecto de una forma viable y de una forma apetitosa y donde encontramos a los chicos ya con una motivación de para qué y por qué leer. El objetivo es desarrollar estrategias pedagógicas en la institución educativa normal superior en el ciclo complementario, en formación de docentes formadores, mediante la organización de situaciones que favorezcan el significado y el sentido verdadero de la lectura, buscando pues mejorar la visión que tienen los futuros docentes acerca de lo que implica la lectura y la escritura, no desde el término técnico como ellos lo tenían relacionado, sino desde una mirada donde los lleve a situaciones más reales, a contextos de ellos, a contextos de sus propias vidas, a través de la lectura y la escritura que desarrollamos en la institución. A través de estas nuevas estrategias que se implementaron, pues se logró que los maestros en formación entendieran que leer y escribir también sirve para comprender pues, sus propias realidades, aprendieron cosas nuevas y mejoraron su forma de cómo van a enseñarles a los estudiantes, a sus futuros estudiantes, lo que es la lectura y la escritura, el verdadero sentido de para qué se lee, por qué se escribe y qué nos deja este aprendizaje. Entonces, estas estrategias no solo ayudaron en la parte académica, sino que también aportaron en su labor docente.
en la actualidad en sus prácticas y en su futuro como docentes del Estado. Los objetivos específicos en esta investigación es pues identificar, analizar, reconocer las prácticas pedagógicas que se llevan en la institución educativa normal superior de los docentes en el aula sobre la lectura. ¿Mm? ¿Cuál enfoque está utilizando, cuáles enfoques está utilizando el docente para enseñarle al maestro en formación cómo llevar la lectura al aula? También tenemos pues como el proponer estrategias pedagógicas situadas y contextualizadas que motiven al estudiante hacia la lectura. Estas estrategias no están solo incorporadas en la parte didáctica, sino también en dimensiones afectivas, culturales, permitiendo una conexión con el exterior, con el contexto y con la cultura que se da en la región. También pues se plantea llevar a la práctica estas estrategias que nosotros propusimos para desarrollarlas en el aula y así poderla ser multiplicadores, los docentes en formación, ser multiplicadores de estas estrategias para dejar la desmotivación que se tiene hacia la lectura en el aula y sobre su concepción. Metodología. Bueno, para comprender esta problemática de fondo, nosotras decidimos trabajar desde un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque no queríamos quedarnos solo en cifras o resultados superficiales, sino entender realmente qué estaba pasando con los estudiantes frente a la lectura. Es decir, cómo la viven, qué sienten, qué significado tiene para ellos. Por eso nos ubicamos en el paradigma interpretativo, que básicamente nos permite comprender la realidad desde la experiencia de los participantes. Y a partir de ahí trabajamos con la investigación-acción participativa. Esto es muy importante porque aquí los estudiantes no son observados desde afuera, sino que participan activamente en el proceso reflexivo sobre su realidad y hacen parte de su misma transformación. Bueno, para llegar a estas fases, para poder recoger toda esta información, utilizamos varias técnicas que nos permitieron ver el fenómeno desde diferentes ángulos. Trabajamos con observación participativa, lo que significa que estuvimos dentro del proceso, no como externas, sino acompañándolo. También realizamos entrevistas semiestructuradas que nos permitieron escuchar directamente la voz de cada estudiante. Y además aplicamos grupos focales, donde se generaron espacios de diálogo colectivo. Todo esto fue clave porque nos permitió entender algo que a veces no se ve fácilmente, que la relación con la lectura no es solo académica, es emocional, social y también cultural. Entonces le damos pase a las fases, el proceso investigativo lo desarrollamos en 4 fases, pero no fueron fases aisladas, sino un proceso completamente articulado. Primero hicimos un diagnóstico para poder identificar cómo estaban leyendo realmente los estudiantes. Después diseñamos e implementamos las estrategias pedagógicas pensadas desde su contexto y sus realidades. Luego pasamos a un momento muy importante, la reflexión crítica colectiva, donde ellos mismos analizaron su relación con la lectura y finalmente realizaron la sistematización de toda la experiencia, que nos permitió interpretar los resultados y poder darle sentido. Resultados. Cuando hicimos el análisis del diagnóstico, encontramos una realidad muy clara. Los estudiantes sí leían, pero leían desde la obligación, leían para cumplir tareas, para responder a actividades, pero no había una conexión real con la lectura. Además, se pudo evidenciar muy poca participación en espacios de lectura voluntaria. Y lo más importante, la lectura no estaba relacionada con su vida, con su historia, con su contexto. Esto nos mostró algo clave, que la lectura estaba siendo asumida desde una visión instrumental, no como una experiencia significativa.
Cuando comenzamos a implementar las estrategias, empezamos a ver cambios muy importantes, cambios de visión, cambios de opinión respecto a la lectura. Los estudiantes comenzaron como a conectar la lectura ya con su realidad, con sus experiencias personales, con sus historias y especialmente con su contexto social. Se generaron espacios donde podían ellos opinar, reflexionar y participar, y empezó a tener mayor sentido para ellos. Dentro del desarrollo, uno de los hallazgos más importantes, más significativos, fue ver cómo los estudiantes comenzaron a identificarse con lo que leían. Ya no era solamente leer un texto, sino verse reflejados en él, cuestionarlo y relacionarlo con su propia realidad. Además, aumentó su participación. Intervinieron activamente, compartieron ideas y se generó algo muy valioso, un diálogo entre el texto y el contexto del estudiante. Y es ahí donde realmente ocurre el aprendizaje significativo, dándole mucho valor a estas actividades dentro del aula, ya que ellos son docentes en formación, ellos son estudiantes en formación, entonces todo esto lo van a poder también replicar en el momento en que lo estén ejerciendo. A partir de estos resultados entendimos algo fundamental. La motivación lectora no es un problema del estudiante, no es que él no quiera leer, es que muchas veces la lectura no tiene sentido para él. Pero cuando la lectura se conecta con su vida, con su contexto, con lo que ha vivido, entonces sí aparece un interés y aparece entonces la motivación. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. No podemos seguir enseñando la lectura solo desde lo académico. No puede ser solo una tarea o un requisito. La lectura tiene que ser una experiencia que se sienta, que se piense y que transforme. Y eso solo se logra cuando las estrategias pedagógicas están conectadas con el contexto del estudiante, para que ellos logren sentirse identificados y así despierten una motivación por querer hacer el acto de lectura, sí, que no se vea solamente como una tarea, sino que también lo vivan, lo sientan y así ellos puedan obtener un aprendizaje significativo que más adelante lo van a poder replicar dentro del aula. En conclusión, las estrategias tradicionales que se están implementando dentro de la institución educativa normal superior de Cononso no logran motivar a los estudiantes porque están reduciendo la lectura solamente a lo académico. Pero cuando se aplican estrategias situadas, la lectura se transforma completamente. Se vuelve significativa, crítica, reflexiva y sobre todo humana. Y eso es lo que realmente necesitamos en la formación docente. Por lo tanto, hay que empezar desde los docentes para poderlo transmitir y que ellos lo puedan transmitir también mucho más adelante. Y ya para cerrar, esta investigación nos deja una idea muy clara. Leer no es solamente comprender palabras, es comprender una realidad y comprendernos también a nosotros mismos. Y cuando logramos eso, el docente deja de enseñar por cumplir y empieza a formar desde el sentido y desde la transformación.